¿Cómo están? Buen día. Estaba muy Hola, ¿cómo están? bien, Martín. Juan, bueno, somos poquitos, veo. Bueno, nada, vamos a seguir entonces con la teoría. Como habíamos previsto, y nos tocaba seguir avanzando con este tema de las variables artificiales y solucionar el problema de qué pasaba cuando nos cambiaban las referencias de salida y demás. Así que bueno, vamos por ese lado, voy a compartir. Vos, Juan, si podés grabar, porque justo me avisó Valentín que se le complicó, bueno, entonces así le queda para él. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Bien, la vez pasada, la clase anterior, habíamos arrancado apenas con el capítulo 5, que es, en una forma más general, es como ver formulaciones de MPC que van un poquito más allá del mero caso de regulación. Incluso después vamos a ir agregando objetivos diferentes que el caso de seguimiento, incluso, es decir, que el objetivo de guiar el sistema de un lugar a otro en el espacio de estado, sino que le vamos a ir pidiendo cosas adicionales. Pero bueno, para ir recorriendo las cosas pasito por pasito, y aparte porque cada paso tiene sus cuestiones a tener en cuenta, bueno, habíamos empezado, creo que la clase anterior ya habíamos visto este tema de ver qué pasa cuando directamente se cambia la referencia, es decir, cuando en realidad no queremos guiar el sistema al origen, sino que queremos llevarlo a una referencia que habíamos denotado aquí con R, ¿sí? En el sentido de que en un control típico, digamos, lo que se hace generalmente cuando se quiere guiar el sistema a una referencia distinta del origen es hacer un shift y trabajar con las variables de desviación, es decir, trabajar con las variables X menos XS, como le llamamos acá, XSR, que es el equilibrio asociado a la referencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de tener controles de este tipo, donde hay restricciones sobre todo, ese shift no es tan directo, digamos, ese cambio de variables o trabajar en variables de desviación no es tan directa, si bien se puede hacer con ciertos cuidados y demás, pero no es tan directa, porque tenemos justamente restricciones y tendríamos que adaptar las restricciones, y depende si están vinculadas entre sí las restricciones, puede haber inconvenientes. De modo que tenemos que plantear cómo queda el problema este, como están los libros de texto, incluso de MPC y demás, cómo queda este problema de seguimientos de referencias, que es, lo formulábamos de manera general, así como está aquí. Teníamos el sistema, teníamos una referencia, ¿sí? Fija por el momento. Después vamos a ver si podemos hablar algo de referencias variantes en el tiempo, periódicas sobre todo, pero en principio queremos llevar el sistema a un punto fijo, a una salida fija, a un valor de salida. Para darle generalidad lo ponemos en términos de una salida, ¿sí? Naturalmente que puede ser un valor de estado si uno tiene el dato, pero generalmente en la realidad ese dato no se tiene todo el valor de estado al que uno quiere llegar, un valor de estado estacionario al que uno quiere llegar, sino apenas un valor de salida, que es lo que son las variables que uno controla, digamos, y que pueden ser generalmente medidas o estimadas. Bien, entonces habíamos definido los equilibrios asociados a esa referencia de salida, ¿sí? Fíjense que siempre vamos a estar queriendo guiar el sistema a un equilibrio, por lo menos acá ahora. Después cuando hagamos seguimiento de trayectorias no, pero en este caso queremos siempre llevar el sistema a un equilibrio, de modo que, a diferencia de otras estrategias de control, los controles de tipo predictivo, los controles de tipo optimizante, diría yo, siempre tienen que tener una caracterización previa del sistema, concretamente del equilibrio, y como habrán visto, de los conjuntos invariantes y demás, y eso es un tema no menor, digamos, ¿no? No es que controlamos así como fuere, digamos, como venga, sino que tenemos que tener una caracterización del equilibrio. Bien, acá lo primero que tenemos que hacer, como vimos, esto ya lo vimos en la clase anterior, tenemos que tener una caracterización del equilibrio, en este caso de XS u S, la dupla estado-entrada correspondiente a un equilibrio, pero que además esté asociado a la salida que queremos tener, a R, a la referencia de salida que queremos alcanzar. Es decir, estas dos condiciones tienen que cumplirse, es decir, XS y US tienen que formar un equilibrio del sistema F, y además R tiene que ser H por X de S, que esto es la ecuación de salida de nuestro sistema. Como bien dice acá, en casos más complejos donde
no se puede obtener directamente un equilibrio XS a partir de R, porque generalmente R tiene dimensión menor que el estado, es decir, la salida tiene dimensión menor que el estado. Lo que debemos hacer es resolver un problema de optimización, es decir, bueno, si no hay un único, buscar el XS algún XS que me haga que la salida sea R, y que además sea un equilibrio, digamos, no tiene que cumplir estas dos condiciones. Pero bien, habíamos visto cómo plantear el problema lo habíamos planteado en términos de, siempre lo puse aquí con rojo para que quede claro que ahora tenemos una referencia, así está todo como centrado en la referencia de salida que queremos seguir, pero bueno, no cambiaban esencialmente las cosas, sobre todo si nos manteníamos en sistemas lineales y demás. Habíamos visto las cuestiones de estabilidad eran prácticamente las mismas, con el cuidado de que ahora de alguna manera todo va a estar desplazado a la referencia, es decir, el equilibrio al que queremos converger va a depender de esa referencia y va a estar desplazado según esa referencia, y por lo tanto el conjunto terminal también va a ser dependiente de esa referencia y probablemente esté desplazado, si está muy desplazado el valor de R, pero básicamente los supuestos de estabilidad eran los mismos y no teníamos demasiadas complicaciones con esto. Hemos visto los casos sencillos en el que el sistema, por ejemplo, era lineal. Bueno, primero habíamos visto que un caso sencillo era, por ejemplo, poner que el conjunto terminal, dependiente de R, sea exactamente ese estado de equilibrio que depende de la referencia, en cuyo caso teníamos esta igualdad acá. Esto significa que el XF en realidad es un conjunto compuesto por un solo punto, que es el punto al que quiero llegar, el equilibrio al que quiero llevar, equilibrio de estado me estoy refiriendo, o lo que se traduce en el programa de optimización como una restricción de igualdad, porque después el estado terminal, el XN, le vamos a decir que sea igual a este estado, que tiene que ser factible naturalmente. Y eso lo que hace es que lo que llamábamos el costo terminal, ese costo que operaba una vez que estábamos en la región terminal, va a ser cero, porque justamente me penalizaba de alguna manera la distancia de mis estados después de n en el horizonte hacia x, ese iba a ser cero. Sí, tenemos una formulación bien simple. Y en el caso de sistemas de control lineal, teníamos que incluso podríamos simplificar más las cosas, en el sentido de que podíamos utilizar costos terminales y regiones terminales, que eran las del problema de regulación, es decir, referidas al origen, pero sencillamente utilizando acá sí las variables de desviación, es decir, x menos el nuevo objetivo, que es XSDR, y aquí la restricción terminal solamente la teníamos que desplazar, es decir, esta XF acento era el XF, la región terminal del problema de regulación, que la desplazábamos, esta suma de Minkowski significa no solamente que la estamos desplazando, es decir, que a XF la estamos corriendo, ¿dónde? Antes estaba centrada en el origen, ahora, porque queríamos guiar el sistema al origen, ahora está centrada, en este nuevo equilibrio que es XSDR. Entonces, con ese simple desplazamiento tenemos dos candidatos, o dos posibles valores de costo terminal y región terminal, o función terminal y región terminal, o conjunto terminal, que harían que se cumplan las condiciones, los supuestos de estabilidad, y tendríamos un MPC estable, ¿sí? En este caso, bueno, el dominio de atracción sigue siendo lo mismo, el conjunto controlable en n pasos, siempre ahora al XF de R que vamos a tener, y bueno, habíamos visto que las condiciones de estabilidad y demás o que la estabilidad se cumple de manera muy, muy similar al caso de regulación. El caso de guiar el sistema al origen. Bien, pero ese no es todo el problema, porque ocurren que hay otro tipo de problemas que están relacionados justamente con el dominio de atracción, con la región de atracción de nuestro lazo cerrado cuando estamos controlando el sistema con un MPC. La idea de esto es que quede claro por ahí, y creo que en las simulaciones a lo mejor lo vimos en la práctica y demás, pero está bueno que quede claro que una cosa es el máximo conjunto controlable que tiene el sistema, es decir, el conjunto de todos los estados tales que existiría un control factible que me haga que el sistema vaya donde yo quiero que vaya, digamos, a mi referencia, que ya sea el origen o ya sea a donde lo quiera llevar. Y otra cosa diferente es el conjunto controlable una vez que yo cierro el lazo con un control determinado, ¿sí? Estos dos conjuntos, naturalmente, cuanto más se parezcan, mejor, es decir, cuanto el
el conjunto controlable del MPC, cuando yo relazo con el MPC, se parezca más al conjunto controlable que ofrece el sistema, mejor, porque voy a estar utilizando todas las posibilidades, digamos, voy a estar usando todo lo que me ofrece el sistema. Pero ¿qué pasa? Como acá bien sabemos, el controlador tiene una región de un dominio de atracción, que era justamente, como decía yo recién, ese conjunto controlable en n pasos a la región terminal, que no necesariamente va a ser el máximo conjunto controlable de control que el sistema ofrece, digamos, ¿no? Entonces, surgen ahí algunas cuestiones, y eso es lo que va a dar motivación o lo que motiva el hecho de plantear el problema de manera diferente, para justamente ampliar ese dominio de atracción, y si bien vamos a ver que con estas variables artificiales no se logra formalmente el máximo dominio de atracción que el sistema permitiría, pero se aproxima bastante bien, sobre todo para muchos casos de interés. Y sobre todo se logra un gran incremento en ese dominio de atracción para un determinado problema con horizontes de control chicos, digamos, que es lo que queremos mantener. Pero bueno, vamos a contarlo, porque está puesto aquí en las clases, de manera formal. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la motivación. ¿Qué quiero decir? Vamos a empezar mostrando qué problemas puede tener el MPC para seguimiento que vimos recién, ¿sí? Cuando cuando queremos seguir una referencia, cuando nos aparece un estado y una entrada de equilibrios arbitrarios, que no son el origen, ¿cuáles son los problemas que nos pueden aparecer en ese caso? Es decir, vamos a ver los problemas de un dominio de atracción reducido que tienen los controladores MPC, o que pueden tener. Bien, vamos a tomar para ejemplificar el caso lineal, y sobre todo para ver que aún en el caso lineal estas cosas ocurren. Tenemos el equilibrio, ¿sí? Ahora ya en lugar de utilizar R directamente vamos a utilizar su equilibrio correspondiente, es decir, XS de R y US de R, a los que vamos a llamar directamente XS y US. La notación refiere a que son equilibrios, pero siempre pensemos que están asociadas a una referencia de salida, que es a donde queremos llegar. Entonces, el problema de optimización que resolvemos siempre, que ahora va a estar dado por dos parámetros, es decir, el estado actual, decirme dónde estoy y dónde yo quiero llegar, y se lo podría poner en términos de un R solo, pero nosotros sabemos que queremos llegar a una dupla de equilibrio, a un estado y a una entrada de equilibrio. Decía, ese problema resolverse en un tiempo I. Recuerdan que habíamos denotado que el tiempo I era el tiempo real en el que ocurrían las cosas, mientras que el tiempo K, es pura notación esto, era el tiempo de predicción, digamos, que ese tiempo ficticio de alguna manera, que es donde ocurren las predicciones, que después los voy descartando. Pero bien, en un tiempo I, y dado justamente el estado actual, que definimos como X, que no es otra cosa que XY, el problema de optimización tiene la forma que habíamos visto antes, es decir, minimizamos el costo con la variable de optimización U, condición inicial, teníamos la restricción que me vinculaba las entradas y los estados con el sistema dinámico F, teníamos restricciones de estado, restricciones de entrada, restricción terminal, fundamental para la estabilidad, y bueno, y la condición de que XS y US efectivamente sean un equilibrio del sistema. Esta es una condición que obliga a que yo voy a estar guiando el sistema a un equilibrio, ¿sí? Incluso, bueno, esto está referido, disculpen que vuelva, a este costo acá, ¿sí? Bien, el dominio entonces de atracción vendrá dado en este caso por xn a xs, es decir, si yo acá, a ver, bueno, no, en realidad xn de xs, no a xs. Xn es el conjunto controlable en n pasos hasta xf. Pasa que lo puse aquí con xs porque se pone así porque depende del equilibrio al que quiero llegar, o sea, depende de R. Es decir, ese xn es lo que acabamos de decir, el conjunto de todos los estados, tales que existe una secuencia de U factibles que producen estados factibles y que, además de toda esa factibilidad intermedia, es decir, en el camino de los n pasos, al final, en xn, pertenece al conjunto xf de S. ¿Sí? De modo que sí, bueno, en el caso, siempre está bueno por ahí, cuando uno se pierde un poco con estas cosas, volver al caso sencillo para entender
que es el ejemplo en donde el conjunto terminal es un solo estado, en el estado XS mismo, y la última condición, digamos, en este caso será solamente que xn sea igual a xs, es decir, que llegue en n pasos la predicción, llegue exactamente a x. Bien, xn de xs, entonces el conjunto controlable de n pasos a xs, si x es, si xf es el mismo, es un solo punto, o bien una vecindad de xs si tenemos o sea, se lo guía a una vecindad de xs si tenemos un xf que es un conjunto invariante alrededor de xs. Bien, están esos dos casos posibles. Pero ahora, ¿qué pasa si en un dado momento se desea, por ejemplo, cambiar esa referencia? Que son cuestiones que, como verán, vienen más de la práctica, pero que ocurren sistemáticamente. Es decir, es raro que yo tenga operando un controlador y que siempre, bueno, depende del caso, ¿no? Depende de la aplicación, pero en aplicaciones de petroquímicas, por ejemplo, es muy raro que yo tenga siempre el mismo R todo el tiempo, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en un momento, no es que la referencia varía en el tiempo, pero tenía un valor fijo que tuvo un tiempo largo en ese valor fijo, y ahora ¡pac!, se me pasó a otro valor fijo. Es decir, pasa de R a un valor, digamos, R moñito, que está asociado a otra dupla de equilibrio que está probablemente alejada de la primera, pero que es factible, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito muy sencillo, que es el doble integrador de siempre, que nosotros lo utilizamos como caballito de batalla, y vamos, bueno, tenemos el doble integrador, ¿no? La masa en movimiento, la matriz esta con los 1, porque es doble integrador, con el B, bla, bla, bla. Tenemos restricciones de estado, bueno, medio amplias, de 10, bueno, de 10 para el estado X1, de 3 para el estado X2, y tenemos una U bastante restringida entre más y menos 0,5. Lo que tenemos acá también en esta formulación es un MPC para seguimiento de referencia, pero tenemos la restricción terminal tipo conjunto, para tener el caso incluso cuanto más grande es el dominio de atracción, es decir, tenemos que el XF es el máximo invariante de acuerdo a una ley de control LQR, como vimos el otro día en la práctica. Es decir, asumimos un control final, un control local igual al LQR para el sistema lineal, con unos pesos ahí, qué sé yo, Q la identidad, R la identidad, y N es igual a 3. El horizonte de control es igual a 3, que si bien es chico, bueno, para este sistema de dos estados tampoco es tan chico, y aparte la idea de todo esto es no tocar ese horizonte, o sea, no agrandarlo arbitrariamente, porque, bueno, ya sabemos que trae problemas con la carga computacional y demás. Bien, ¿cuál es el escenario? Bueno, acá tenemos, en rojo es el conjunto XF, es decir, el conjunto terminal asociado a ese XS, es decir, recapitulo, tenemos primero un R tal que el XS está en esta punta. Recuerden que para el doble integrador teníamos toda esta línea roja como conjunto de equilibrio de control, es decir, para toda esta línea, ¿sí?, para todo ese subespacio, se podría decir, bueno, en realidad es un segmento en un subespacio, para todo ese segmento tenemos equilibrios factibles, es decir, tenemos XS tal que existe una US que es factible. Bien, en el primer caso tenemos este XS, por lo tanto tenemos este XF, es decir, el conjunto terminal que engloba a ese XS es el conjunto rojo que está acá, y asociado a él tenemos el conjunto controlable en 3 pasos a ese conjunto rojo, que es el verde que aparece aquí. Ahora bien, imagínense que tenemos, bueno, como ya verán, ese dominio de atracción es bastante restricto, digamos, bastante chico. Bien, supongamos que tenemos un estado inicial X0 que es factible y que lo podemos guiar, por eso, por estar en XN, se puede guiar con el control acá. Pero ¿qué pasa si en cualquier momento de la trayectoria, incluso no hace falta que estemos acá, cuando está en camino para ir para acá, resulta que viene un cambio, creo que es lo que está relatado por acá, viene un cambio y en lugar de tener este X0 que era, a ver si tengo el valor, 1, a ver si estoy diciendo bien, 2,51, bueno, no, 1, 2,5 exactamente, si en lugar de tener ese valor cambia a otro valor que es menos 9,0, que está acá, que es perfectamente factible ese equilibrio. Yo puedo perfectamente pedir guiarlo.
¿Qué pasa? Bueno, claramente este punto acá no está dentro del dominio de atracción de esto, o sea, este como nuevo objetivo, entonces se me va a aparecer una infactibilidad, o sea, el problema no va a funcionar. ¿Qué quiero decir? Cualquier punto de esta trayectoria no va a estar dentro del dominio de atracción nuevo que voy a tener acá, que es este XN verde, ¿sí? Y por lo tanto no voy a perder la factibilidad, ¿sí? Esto se ve claramente, se lo puede formalizar y demás, pero claramente se ve que los dominios de atracción, para decirlo mal y pronto, de estos dos equilibrios factibles son disjuntos, es decir, tienen una intersección vacía. Claramente, sí, Juan, ¿querés comentar algo? Sí, 9,0. Ah, acá, sí, 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 ahí está, bien, bien, sí, estaba buscando y no, está bien, perfecto, gracias, bien. Sí, acá hay un error porque no, claro, estos son los XS, este es el primer objetivo y este es el segundo, perfecto, Juan, sí, perfecto. Claro, exactamente, cuando cambiamos de objetivo. Primero lo mandábamos a una punta y después a otra punta, por eso se puso los estados amplios, bien 10, 10, para ver, sacudirlo y cambiarlo bien de una punta a la otra y ver qué pasa. Bien, perfecto. Entonces, en este caso tenemos los conjuntos, los dominios de atracción disjuntos de estos dos puntos, porque los dominios de atracción naturalmente dependen, desafortunadamente, dependen porque tenemos el problema de optimización y tenemos n pasos solamente, dependen del punto a donde yo quiero ir, y en este caso se presenta que son disjuntos. Entonces, claramente que para evitar esto n debería ser mucho mayor, pero eso, como dije al principio, suele ser prohibitivo, digamos, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de variables de optimización, siempre trae problemas, puede ser que el problema no se pueda resolver o que cueste mucho resolverse, que demore mucho en resolverse, etcétera, etcétera. Entonces, la idea siempre es dejar ese n fijo, digamos, no tomarlo como una variable que se puede cambiar arbitrariamente, al menos. Bien, esta pérdida de factibilidad, para este tipo de pérdida de factibilidad se han propuesto distintas soluciones que uno puede ir recorriendo, o sea, el horizonte infinito, esto significa que, bueno, me voy a hacer trampa lo que acabo de decir que no hay que hacer, agrandar el n y demás, que puede tener un costo computacional alto, traslación de la referencia en general, pero que tiene que ver con lo que se llama reference governor, que sería como dividir la cosa en dos niveles de optimización, un nivel bajo, que hay una ley de control estabilizante sin restricciones, y un nivel alto, que se llama justamente reference governor, que lo que hace es manipular la referencia, moverla, de manera de dar siempre una referencia factible al control de alto nivel. Esto siempre tiene que ver, fíjense, con una especie de dualidad, de separar el problema en dos partes, ¿sí? Después tenemos la estrategia de modo dual, que se le suele llamar, que fíjense que está medio cronológicamente puesto esto, es decir, que es un regulador en una vecindad del equilibrio deseado, donde las restricciones no se cumplen, y hay un modo de recuperación de factibilidad, es decir, como que vayan parchando un poco las cuestiones. Otra estrategia se llama offset free, que también es algo parecido con un modo integrador, pero también en realidad lo que hacen es buscar un poco corregir las eventuales infactibilidades que se van dando. Y después, bueno, ya llegamos a lo que justamente vamos a abordar nosotros, que es un poco más cercano en el tiempo, que es el uso de variables artificiales, o lo que es equivalente, el uso de variables de relajación, por ejemplo, para los modos no estables, es decir, aplicamos esto de variable de relajación para los modos no estables. Yo lo comenté antes, es una estrategia que por ahí se usa, yo la hemos usado en el pasado, para justamente poder alargar los horizontes hasta infinito, pero cancelando los modos no estables para que el costo infinito sea acotado, digamos. Bueno, pero y además utilizando variables de relajaciones que se van achicando, bueno, eso es equivalente a lo que se conoce como MPC para tracking ya a esta altura, que es una estrategia bastante difundida, y que hace uso justamente de variables artificiales o variables auxiliares, depende cómo le queramos llamar, ¿sí? Y utiliza también una restricción terminal relajada,
y ahora justamente vamos a ver un poco de qué se trata eso. Es decir, vamos a meter convenientemente, a incluir convenientemente unas variables auxiliares, unas variables adicionales en el problema, variables auxiliares en el sentido que son mudas o en el sentido de que solamente viven en cada problema de optimización, pero después no tienen un sentido explícito, sirven justamente para recuperar la factibilidad. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver de qué se trata un poco eso, y cómo sobre todo soluciona el problema del dominio de atracción reducido, y garantiza, sobre todo porque está, como se llama para tracking, garantiza justamente que ante cualquier posible cambio de la referencia, siempre que ese cambio sea factible, o sea, siempre que mandemos el sistema a un lugar factible, o incluso van a ver que aún no siendo factible se puede recuperar la factibilidad, pero siempre que sea factible tenemos una convergencia a cero de los costos propuestos, decía, siempre va a conservar la factibilidad. Repito, para cualquier cambio de referencia, este problema siempre va a conservar la factibilidad, que es una cosa bastante importante en MPC, repito, porque es inaceptable que a mitad de camino perdamos por alguna razón la factibilidad de nuestro problema de optimización, porque eso significa que no vamos a tener solución y que el controlador murió completamente. Bien, entonces, sea ahora una referencia de salida artificial o auxiliar, que vamos a llamar RA, la vamos a usar poco, pero imaginémonos RA, sobre todo para diferenciarlo de R. ¿Sí? R, que está acá con verde solo, es el lugar fijo donde yo quiero llegar. RA es una variable auxiliar que no necesariamente va a coincidir con R, pero veremos que va a apuntar hacia ella. Y que está asociado a un XA, que es una variable auxiliar, pero de estado. ¿Sí? XA es H, o sea, es tal que H por XA es R, es decir, un X tal que la salida se corresponde con ese RA. Y naturalmente queremos que eso sea un equilibrio. Esa es la condición clave acá. Podría no serlo, pero sin esa condición de equilibrio, toda la demostración de estabilidad que viene, y que no es para nada trivial, porque acá, digamos, los problemas con esto es que hay que seguir demostrando la estabilidad, y bueno, por ahí con todos estos artilugios se complica. Bueno, con estas cosas se logra, después mostramos el resultado allí, que se logra la estabilidad. Bueno, una de las condiciones fundamentales para lograr esa demostración de estabilidad o esa estabilidad es que esas variables artificiales, sean lo que fueren, pueden variar, pueden moverse, pero tienen que ser un equilibrio. Bien, y el costo que se va a plantear es el siguiente. ¿Sí? Ojo, lo que nosotros queremos hacer, ya lo adelanto de entrada, sobre todo en comparación con las estrategias estas, es resolver un solo problema de optimización siempre. No queremos resolver dos problemas, uno que me calcule unas referencias bonitas y el otro que las siga, y este que me recalcule las referencias bonitas y este que me sigue, no. Queremos resolver siempre, porque es más cómodo por un montón de cuestiones, queremos resolver un problema de optimización en cada tiempo, como lo hace el MPC básico, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese costo que vamos a tener? Bueno, ese costo BN ahora va a tener dos componentes, o dos términos, por mejor decirlo. Va a tener un componente puramente transitorio, y esto de llamarlo transitorio y estacionario, como vamos a ver, tiene todo el sentido, digamos, porque justamente lo que hacemos es dividir las cosas, por eso también trabajamos con equilibrios acá y demás, es decir, como que tenemos un término del costo que es exclusivamente devoto de la parte transitoria, transiente, de las predicciones, y otro que es exclusivamente devoto o devoto no es la palabra en español, es devoted en inglés, que está exclusivamente dedicado a la parte estacionaria, que es el BS. ¿Sí? Entonces, primero, el costo depende de los dos parámetros que tenemos, es decir, el X, que es donde estoy, siempre eso va de suyo, y el lugar a donde quiero llegar, la referencia, y las variables de optimización ahora ya no van a ser solamente la secuencia de entrada, sino que vamos a meter justamente estas dos variables artificiales. ¿Sí? Ojo, XA y UA son dos valores concretos, no son vectores. O sea, son vectores porque cada entrada y el estado es un vector, pero quiero decir, no está con negrita acá, no es una secuencia de valores de U ni de X, es un solo valor de U y un solo valor de X. Bien, y entonces decía, el costo transitorio va a depender de X, este costo transitorio justamente está hecho para eso, la particularidad es que no va a depender de R, porque es transitorio, solo se ocupa de lo transitorio, no va a depender del estacionario al que yo quiero llegar o del objetivo al que quiero llegar, y sí depende de todas las variables, mientras que el costo puramente estacionario va a depender justamente de R
como un parámetro, no va a depender de X, al menos explícitamente, y sí va a depender de las variables artificiales. Bien, ¿cómo se hacen esos costos? ¿Cómo se forman esos costos, el transitorio y el estacionario? Bueno, el transitorio es ni más ni menos que lo que teníamos como costo original del MPC, es decir, la sumatoria del costo de etapa e incluso un costo terminal, ¿sí? Como antes, al viejo estilo de lo que teníamos para el caso de regulación. Repito, todo lo que teníamos, y aparte no confundir costo estacionario con costo terminal. Este es el costo terminal de toda la vida, diríamos los españoles, bueno, es el costo del que veníamos trabajando siempre hasta ahora. Pero fíjense cuál es la cuestión acá, que estamos guiando el sistema a una variable que no es a donde queremos llegar, sino que es una mera variable artificial. Es como que le estamos poniendo la zanahoria al burro y después se la vamos a ir corriendo a la zanahoria hasta que la zanahoria venga a donde nosotros queremos llevarlo. ¿Qué quiero decir con la zanahoria? Que acá vamos a guiar en forma transitoria, porque no es a donde va a quedar el sistema, en forma transitoria vamos a ir guiando el sistema hacia un equilibrio artificial, que es XA y UA, y el costo encargado de hacer eso es el transitorio, mientras que el costo estacionario, justamente este acá, es el encargado, por decirlo así mal y pronto, de llevar la zanahoria hacia el objetivo que yo quiero. Es decir, va a penalizar directamente con una penalización gamma positiva arbitraria, va a penalizar justamente la diferencia, la distancia entre esos XA, es decir, mis variables auxiliares de estado, y ahora sí el XS de R, es decir, el XS que se corresponde con la referencia a la que yo quiero llegar, ¿sí? Las variables, bueno, Z, por ahí se le suele llamar ZA, que es la dupla XA, representan siempre variables de equilibrios artificiales. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no lo estoy guiando al sistema a cualquier lado acá, ¿sí? Porque la variable XA es una variable artificial y está libre, completamente está libre dentro de la optimización, pero no tan libre. Tienen que ser un equilibrio, es decir, XA y UA tienen que ser un equilibrio. Bien, ¿cómo lo materializo eso? Bueno, poniendo el problema de optimización que aparece aquí. Fíjense, tenemos el problema de optimización, naturalmente depende de X y R como corresponde. No, las variables estas son solamente las artificiales, las auxiliares que yo estoy agregando. Ojo, esto hace que el problema de optimización sea un poquito más complicado, porque estoy agregando dos variables de optimización, pero bueno, me soluciona un problema importante. Entonces, decía, el problema de resolver en el tiempo i, con un x igual a xy, el estado actual dado, que es el parámetro, va a ser como si minimizamos este costo, vuelvo acá, Bn tiene los dos componentes, transitorio y estacionario, y tiene las mismas condiciones que teníamos siempre, podría decirse hasta acá, pero fíjense que donde antes aparecía XF de R, ahora siempre aparece XA, ¿sí? Es decir, primero, la condición terminal le está diciendo que llegue a un conjunto terminal, que dependa de XA, no de R. XA siempre va a estar más cerca mío, porque como es una variable auxiliar fíjense que está libre XA, quiero decir libre, no tiene que seguir la evolución del sistema, tiene que ser apenas un equilibrio con un UA factible, ¿sí? Bien, y después la condición justamente esa de que tiene que ser un equilibrio y que además, acá está puesto, pero bueno, va de suyo, que tenemos que restringir esas variables auxiliares a que sean factibles, ¿sí? Esto significa que son equilibrios y además equilibrios factibles, esta condición acá. Está puesta con cierta nomenclatura, o sea, le llamamos XS y US, estos dos conjuntos, son los conjuntos de equilibrio de estado y de entrada respectivamente, pero factibles, ¿sí? Que estén dentro del X sin S y del U sin el S. Bien, entonces, fíjense que ya podemos tener una pequeña intuición de por qué esto va a agrandar el dominio de atracción, y es que el espacio factible de este problema, vieron que cada problema tiene su espacio factible, más allá de la factibilidad del sistema, dinámico y todo. Acá tenemos un problema de optimización que en cada tiempo se resuelve, y es eso solo, un problema de optimización, y como tal, tiene un espacio factible que lo dan las restricciones. Como verán, es independiente de R, ¿sí? Entonces ahí es donde ya empezamos a vislumbrar que este problema de optimización no va a tener un dominio de atracción al menos más relajado, porque no depende de ese R fijo, sino que depende de las variables auxiliares, y esas variables auxiliares
De hecho, como lo indica acá, como son variables de optimización de cada problema, van a cambiar en cada problema. ¿Sí? Entonces lo que tenemos, en definitiva, es que el conjunto factible, recuerdan que le llamábamos UX, U de X, esta U caligráfica de X, y que antes habíamos llamado U de X, R, porque el espacio factible estaba atado intrínsecamente a R, ahora es independiente de R y solo depende de lo que no puede dejar de depender, que son los conjuntos factibles, X y U, ¿sí? Y de los equilibrios factibles naturalmente, pero eso ya ocurría antes. Bien, vamos a ver ahora un ejemplito típico de qué pasa cuando yo ejecuto. Esto naturalmente, que yo se lo estoy contando muy a las apuradas, cuando uno se lo pone a programar, lo vamos a hacer en las clases de práctica, cuando uno se lo pone a programar aparecen un montón de dificultades y de cosas que uno no las ve ahora ni las cuenta porque, bueno, tiene que contar la idea general. Quiero decir, voy a recuperar este problema que tenía acá, ¿sí? Donde había una infactibilidad, es decir, donde claramente si yo le aplico un control para seguimiento de referencia común, me va a dar infactible, lo voy a controlar ahora con el control con variables artificiales, digamos variables auxiliares. Fíjense, acá tengo el puntito este que era, según vimos con Juan, bueno, acá está un poquito más alto, de 2,59, no, perdón, de 1 a 2,5 no es el original, sino un poquito más alto, pero bueno, el sistema es el mismo, estamos saliendo de la parte factible, y acá tenemos las predicciones para llegar en n pasos, que eran 3, a el conjunto terminal del primer X, la primera referencia que deseábamos, que era el punto XS90, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Fíjense, yo empiezo a correr el sistema, esto está hecho, están sacadas las fotos tiempo a tiempo, el sistema avanzó acá, es decir, pasó de este estado inicial a este porque apuntaba acá, pero resulta que ahora me cambiaron, en el primer paso nomás, me cambiaron el equilibrio al que yo quería llegar y me dijeron, por cuestiones operativas o por lo que fuera, mira, ahora no quiero ir más a este equilibrio, sino que quiero ir a este otro que está en la otra punta, ¿sí? Y queda fijo después, ¿no? Esto no es variante en el tiempo todavía. Solamente cambió en un instante. Y bien, lo que está pasando acá, fíjense que lo que hace, el efecto que hacen las variables artificiales es como ir desplazándome. Esto de hecho es la variable artificial. Fíjense, la variable artificial empezó acá. Bueno, acá teníamos el equilibrio original. Pero fíjense que la variable artificial se va desplazando, esa rojita que está siempre en equilibrio, se va desplazando a lo largo de todo el equilibrio porque va aproximándose a esto, y tiene asociado unos conjuntos invariantes, pero asociados a ella, es decir, disculpen la desprolijidad, esto estoy hablando, este XF de XA, naturalmente va a cambiar, porque si me cambia el XA, me va a cambiar el conjunto terminal. Bueno, esos conjuntos terminales, que son invariantes para tracking, se les llama, son estos conjuntos con línea de puntos aquí sombreaditos, pero fíjense que va variando, la trayectoria hace una vuelta, porque lo único que yo le voy a estar pidiendo tiempo a tiempo es que en 3 pasos me llegue a ese XF nuevo que se me va moviendo, y como verán, después de una determinada cantidad de pasos, llega sin problemas, en forma factible quiero decir, al nuevo equilibrio. Acá tenemos la evolución de la salida y de la referencia y de la variable artificial, creo que es esto. A ver, exacto. Este en rojo está donde tengo que llegar acá. Ah, no, estas son la salida y la referencia, está bien. Acá en rojo tengo la referencia al 9,0 que tengo que llegar, y acá estoy viendo cómo se me van modificando los estados, los dos estados en el transitorio, digamos, para llegar a eso. No, nada nuevo. Ahora, acá tenemos las acciones de control, que como verán, satura al principio, o sea, es decir, no satura, sino que utiliza el máximo valor posible, que es el menos 0,5, porque le conviene, y después, bueno, entra en la zona lineal, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que tenemos aquí, que aquí está visto, acá con verde se fueron poniendo, fíjense, los dominios de atracción que corresponderían, no los dominios de atracción, los conjuntos controlables en n pasos, en 3 pasos a cada uno de los XF, ¿sí? Pero en realidad eso no es el dominio de atracción de todo el controlador. El dominio de atracción del controlador es la unión de todos esos conjuntos, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Es todo esto que está con negro. Nos quedó muy feliz porque se hizo más chiquito el dibujo, pero fíjense, en realidad, ahora la unión
de todo esto es como si fuera un conjunto terminal, que es global de todo el problema, pero lo importante de todo esto es que el dominio de atracción ahora pasó a ser todo esto, todo este conjunto negro que está acá puesto con esta flechita. Es decir, es el conjunto controlable en 3 pasos a todo este conjunto verde. Incluso, si yo tomo este caso particular que voy a decir ahora, que es el caso que uno incluso más utiliza, vamos a suponer que no tenemos un invariante de control como conjunto terminal, sino que la restricción terminal es de igualdad. Queremos que llegue en n pasos al equilibrio. Aún así, este conjunto va a ser bastante generoso y bastante amplio. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner que f de xa es solamente xa, restricción terminal de igualdad. ¿Sí? En ese caso, nos vamos a ahorrar también el costo terminal, que va a ser 0 porque el costo terminal me penaliza la distancia SXA, y en este caso es 0. Bueno, entonces ahora, el problema de optimización, fíjense, va a ser mucho más simple, ¿sí? Y lo que vamos a tener que el dominio de atracción va a ser, fíjense, está dicho acá, es el conjunto de todos los estados que pueden ser llevados en n pasos, ¿a qué cosa? A un equilibrio, pero a un equilibrio factible cualquiera, ¿sí? No a un equilibrio en particular. Eso hace ganar un montón, es decir, imagínense, voy a volver un poquito, en lugar de tener este conjuntito acá que estaba asociado a solo un equilibrio, ahora va a ser el conjunto el conjunto de estados controlables en 3 pasos a todo el equilibrio, a toda esta línea aquí fucsia. ¿Sí? Entonces, bueno, naturalmente ahí gané un montón, y sobre todo no solo que gané un montón, sino que no voy a perder la factibilidad para cualquier equilibrio al que me envíen, digamos, ¿no? Bien. Bueno, estos son detalles de implementación. Otra cuestión no menor que también se desprende de esto es, fíjense el detalle que en la medida que yo separo las cosas y que tengo aquí un costo estacionario que solamente me penaliza la distancia de mi variable artificial, que está bien establecida y que está bien en el problema, a el equilibrio de referencia fijo al que quiero llegar, está la posibilidad de que este tipo acá, el XSDR, sea incluso infactible, que esto va a seguir funcionando, ¿sí? Va a seguir funcionando en el sentido de que, bueno, este costo no se va a hacer 0, el costo estacionario no se va a hacer 0, porque al ser inalcanzable esto, pongámosle que en el ejemplito este está, a ver, perdón, está acá el equilibrio, no sé, está por acá afuera, ¿sí? Eso es infactible. No lo puedo llevar por ningún control porque me está violando las reglas del problema, me está diciendo llevarme el sistema a un punto infactible, a un estado infactible. Bueno, este controlador, aún en ese caso, sigue funcionando, y de hecho, bajo ciertas condiciones de convexidad y cosas, sigue garantizando convergencia a qué cosa. Y bueno, garantiza la convergencia a un equilibrio que va a ser lo más cercano posible a ese equilibrio infactible. Esto, que parece por ahí una soncera, también es muy importante en muchas aplicaciones donde, no sé, hay un orden jerárquico de los controladores. Yo alguna vez creo que mostré algo, no me acuerdo, jerárquico de controladores, donde el MPC en realidad recibe este R que viene acá, no es que uno lo pone a gusto, sino que viene de una etapa de optimización no lineal, estacionaria, una cosa rarísima, donde justamente ese R viene de maximizar los beneficios, minimizar las pérdidas en una refinería, lo que fuera, no sé qué, o porque por alguna razón viene de alguna optimización. Bueno, suele ocurrir muy comúnmente, como ese R viene calculado con otros objetivos y con otro problema de optimización, con otro modelo, surge muy a menudo que ese R es infactible para el modelo que tiene el MPC, aunque parezca mentira, suele ocurrir eso. Bueno, entonces tener un MPC que aún te garantiza la factibilidad y te garantiza que va a hacer lo mejor posible cuando la referencia que yo le estoy pasando es infactible, o sea, cuando yo mismo lo estoy mandando a un lugar donde no se puede ir, bueno, son beneficios de robustez en el sentido general que son importantes, digamos, ¿no? Son importantes a la hora de aplicar. Uno sabe que aplicando este MPC con variables artificiales puede hacer cosas, pedirle cualquier cosa, que el controlador va a seguir siendo factible y va a seguir convergiendo.
Bien, una forma alternativa que por ahí a nosotros nos gustaba tenerla en cuenta, de escribir ese mismo problema con variables artificiales, es el que aparece aquí, ¿sí? El costo anterior podemos escribirlo de esta manera, es decir, el transiente y el estacionario lo podemos reescribir de esta manera. Fíjense, utilizando el concepto de la distancia de puntos a conjuntos. Recuerdan que habíamos visto lo que era la distancia de punto a conjunto, ¿sí? Era en realidad la distancia de un punto a el punto dentro del conjunto que está más cerca de él, por decirlo de alguna manera, un grafiquito acá. Es decir, yo tengo este punto, la distancia del punto al conjunto, de este punto rojo a este conjunto azul, es la distancia de este punto al punto más cercano a él mismo, ¿sí? Bien, que en el caso de ser conjuntos convexos, como estamos trabajando nosotros, es único ese mínimo, ese punto. Bien, entonces, podemos penalizar, decía, las distancias de todos los XJ a XS, que es XS el equilibrio completo del sistema, el conjunto de equilibrio completo del sistema, penalizar la U al equilibrio completo, que es lo que de alguna manera hicimos acá, yo lo fui intuyendo a esto cuando veíamos esto. ¿Sí? Estamos penalizando la distancia de las predicciones al equilibrio, a cualquier equilibrio, ¿sí? Y acá se ve de forma explícita, flagrante eso, es decir, este conjunto transiente solo depende del equilibrio XS-US, ¿sí? De los equilibrios fácticos. Y el estacionario también puede hacer lo mismo, como penalizando la distancia de mi estado terminal, ¿a qué cosa? Bueno, al equilibrio asociado a la referencia R fija, ¿sí? Que en este caso lo estamos poniendo como un punto, o lo estamos poniendo como restricción, como el punto que es, digamos, ¿no? Pero esto es una distancia del punto al conjunto. Entonces, en este caso, fíjense que el problema se escribiría de una manera ligeramente diferente. Hay que tener en cuenta que, bueno, acá tenemos una función distancia. La función distancia implícitamente va a requerir de variables auxiliares también, porque si uno define la función distancia, tiene que definir una variable auxiliar que está dentro del conjunto, etcétera, etcétera. O sea que tampoco es que vamos a cambiar mucho. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Es esta. Fíjense, este último caso es más general, porque al plantear la distancia de las predicciones al conjunto, lo que yo tengo es este caso. Vamos a suponer que este es el conjunto de equilibrio, XS, ¿sí? No es una recta, nada, bueno, en este caso lo puse en términos generales, es un conjunto. La distancia de toda la trayectoria del conjunto me va implícitamente a decir la distancia punto por punto al conjunto. O sea, voy a penalizar esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, etc. Cuando yo estaba utilizando las variables artificiales, tenía una sola variable artificial. ¿Recuerdan? Una sola UA, una sola XA, que forzosamente va a tener que ubicarse dentro del conjunto, porque yo estoy penalizando de alguna manera, le estoy obligando a que esa XA y UA estén dentro del conjunto de equilibrio. Este azul, imagínense como el conjunto de equilibrio, no está escrito, pero eso significa. Entonces, en realidad, lo que voy a penalizar son las distancias de toda la predicción, pero respecto a un solo punto que está dentro del conjunto. Esto es lo que hace el uso de variables auxiliares, y esto es lo que hace el uso de penalización de la distancia de cada una de los puntos de la trayectoria. Estos son los XJ en rojo, y aquí tengo las distancias de esos XJ al conjunto de X. ¿Qué es lo que quiero decir? En realidad esto es como, en lugar de usar un XA y un UA, es decir, un set de variables de equilibrio o una variable de equilibrio, estoy utilizando n, porque esto va a lo largo de toda la predicción del horizonte, n variables artificiales, ¿sí? Esta formulación es equivalente, ¿sí?, a utilizar en lugar de una n variables artificiales con el costo computacional que eso requiere, digamos, estoy agregando más variables de optimización. Pero es más general, me libera un poco más las cosas, suele tener mejor desempeño, porque fíjense que está más flojo acá la penalización. Acá yo estoy penalizando todo contra un solo estado, ¿sí? Contra un solo valor de estado, que es el XSDR, perdón, el XA, después lo voy a tratar de llevar al XA. Lo estoy penalizándolo contra un valor, acá lo estoy penalizando, lo estoy relajando un poquito más a la cosa. Y sobre todo, y más importante, que después lo vamos a ver, quizá a lo mejor para el caso para Martín puede ser interesante también cuando veamos, cuando queremos seguir trayectorias
variantes en el tiempo, no puntos, este ya me va a dejar el camino allanado. ¿Qué quiero decir? Y si yo tengo una trayectoria de variables artificiales en lugar de una sola, es decir, en lugar de tener acá una sola UA, XA, tengo una UA de J y XA de J, y tengo un vector en negrita, una XA negrita y una UA negrita, imagínense, en ese caso ya voy a poder pasarme o empezar a pensar en cómo seguir una trayectoria variante en el tiempo. ¿Sí? Imagínense que en lugar de tener un punto en el equilibrio fijo, un X S de R fijo, yo tengo un X de T o un R de T, ¿sí? Un R de I, pongámoslo para poner el tiempo de muestreo, donde yo quiero seguir esa referencia periódica o no periódica, lo que fuera. Bueno, las trayectorias estas variantes en el tiempo ya me están dando un pie para pensar ese problema. Bueno, después si preparé ya algunas slides, tengo las simulaciones, por lo menos para ver la práctica y todo, cómo se puede usar estas variables artificiales en modo trayectorias artificiales, no variable sola, no como punto, para seguir referencias periódicas, por ejemplo, y cómo anda perfecto y te hace olvidar de todos los problemas de trajectory planning, digamos, es decir, de cómo dividir el problema por ahí. En el caso de referencias variantes en el tiempo, generalmente se tiene también esa división. Primero le doy una trayectoria que se pueda seguir y después pongo el otro problema que lo sigue. Bueno, acá se puede hacer todo junto con estas variables artificiales y anda sin ningún problema el controlador. Es decir, me sigue la referencia, la pega a la referencia lo más que puedo. Bien, pero me estoy adelantando. Todavía estamos con objetivos puramente estacionarios. Bien, vamos a ver el tema de la estabilidad, vamos a recorrer los pasos un poco y vamos sobre todo a enfatizar dónde aparecen los problemas para mostrar la estabilidad en este tipo de formulaciones, problemas que se resuelven porque esta formulación es estable, la estabilidad, pero debo aclarar que no es tan directa la prueba de estabilidad y de hecho tiene sus detallecitos ahí para hacer, y digamos que yo podría decir sin temor a equivocarme que si bien esta estrategia, este MPC para tracking se usa muchísimo, ahí te dejo Juan, se usa muchísimo, ya se amplió mucho en muchos lugares del ámbito del MPC a nivel mundial que lo usan, y muy poca gente entiende la demostración de estabilidad de este tipo de controladores. Sí, Juan. Sí, justamente eso te quería preguntar, Ale. ¿Cambia mucho la demostración de estabilidad con respecto a esa gráfica que mostraste anteriormente? Porque estabas demostrando con respecto a una sola XA y ya luego respecto a el vector de varias XA, que eran claro, las básicamente, en como lo vamos a decir, está está bien la pregunta porque apunta a eso justamente. Básicamente, la prueba de la convergencia y estabilidad, pero pongámosle la convergencia, que es lo que más cuesta demostrar en estas cosas. La convergencia del sistema a la variable artificial se demuestra bastante fácil, siguiendo los pasos, casi los mismos pasos que antes. ¿Qué pasa? Como la variable artificial se mueve, vos tenés que mostrar que aparte la convergencia de tu sistema a la variable artificial implica la convergencia a su vez de la variable artificial al equilibrio que vos querés llegar. Y esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte que se complica y que hay que buscar unos trucos y demás. Y ahora lo voy a contar. Pero sí, tiene que ver con que se te está moviendo la zanahoria, como bien vos dijiste acá, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Es como que, y fíjense el detalle, acá nunca vas, fíjense, y aparte eso se puede demostrar que es así, nunca llega el estado a la variable artificial antes de que la variable artificial no llegue al equilibrio que yo quería, a la referencia. ¿Sí? Claro. Pero para la demostración se usa el hecho de que se puede demostrar justamente la convergencia de este estado a la variable artificial, pero además se demuestra que la única forma de que llegue a eso es que antes la variable artificial haya llegado al equilibrio. Sí, Martín, a ver si participa Martín. Sí, justo estaba pensando en eso también. Y bueno, yo sigo impresionado con todas las cosas que están contando. Pero estaba pensando, sí, creo que las últimas clases estaba impresionado con todas estas cosas que se pueden resolver y los problemas y todo eso. Bueno. Y estaba pensando en este conjunto que tiene de equilibrio. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de mi conjunto donde yo quiero resolver de mis restricciones de estado, llego a tener dos conjuntos de equilibrios, pero vamos a suponer dos segmentos que estén separados.
Y Ahí yo me perdimos la salta de convexidad uno que al otro. necesitábamos y se complica, pero sí. Claro. Eso solamente por curiosidad. ¿Se estudiaron? ¿Se sabe algo? Sí, sí, se estudiaron, pero hay limitaciones, digamos, ¿no? Dentro de esas cosas. Siempre con alguna cuestión de variables artificiales se puede hacer algo y se puede emparchar. Pero ahí, claro, ahí ya estamos perdiendo la convexidad. Después vamos a ver las condiciones que se requieren de esto son, para ver si yo lo voy a, no sé si me lo sé aquí. Tiene que demostrarse que este problema es convexo, digamos. El problema de resolver solo esto es convexo y ahí estaríamos violando esa condición. Para que ahora va a llegar. Bueno, lo tenía anotado por acá, pero está perfecta la observación. Estamos requiriendo de esa convexidad. Si aquí te ponen una Claro. isla en el medio, no, la cosa salta, digamos. Naturalmente, probablemente sí existen soluciones, ¿sí? Pero ya en un pasito más avanzado, digamos. Ya estamos. No, Pero sí, es así. Vamos a ver que vamos a requerir la convexidad, ¿sí? En realidad, y también te puedo contestar otra cosa. Vamos a suponer que en este mismo ejemplo vos cortás acá y ponés esa isla de decir que acá no es factible la cosa. En ese caso, vos entrarías de alguna manera, como está este controlado y si vos lo largás de acá, te va a decir que este es infactible. Entonces lo que va a hacer es se va a quedar pegado acá lo más cerca que pueda de esto, digamos, pero no lo va a alcanzar porque se le van a estar complicando las cosas por la no convexidad del conjunto. Pero sí, es así. Naturalmente, repito, siempre se puede buscar una solución. Nosotros hemos trabajado en cosas parecidas a esa, por ejemplo, un poquito más complicado que esto en lo que es el path following o trajectory tracking para, qué sé yo, robots o drones con obstáculos. Los obstáculos te hacen que justamente pasen esas cosas raras de que se te agujerea el espacio factible, digamos, porque tenés obstáculos y quedás encerrado por ahí y bueno, entonces tenés que saltarlo de alguna manera y bueno, ahí se pueden poner variables de relajación y cosas para que la cosa se solucione, pero bueno, se pone peliaguda. Sí, Juan. Sí, ahí lo que dice Martín choca con la condición que hoy vos decís de que las variables artificiales tienen que hacer parte del equilibrio, ¿no? O sea, No, el no, XA no, y no, el... no puede ser variable. No, es lo que dice, me parece que es que el conjunto de equilibrio está particionado. No es toda la línea esta Claro. fucsia, sino que son dos segmentos. Pero vos podés hacer que la variable artificial esté en el equilibrio. Pasa que tenés que hacer que salten, digamos, y que depende de dónde esté, las pongas, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. No tiene una única solución. No tiene. Nada, tiene que haber una condición de que el problema estacionario tiene que tener una solución única. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Si vos resolvés este problema acá, esa es una de las condiciones. Yo lo estoy contando como un cuentito. Si vos resolvés este problema solo, Sí, tiene que tener una solución. Tiene que ser convexo el espacio factible, es decir, cuando le pones la condición de equilibrio ya deja de ser factible porque el XS no es convexo, ¿no? claro. Creo Sí, que sí, no ahí es salta convexo. eso. Sí, ahí salta. Bien. Entonces, vamos a recorrer un poquito las cuestiones de equilibrio, los supuestos de estabilidad para el caso de seguimiento con variables artificiales. Vamos a suponer el caso este que yo le dije alternativo o el caso simple de una restricción terminal de igualdad, porque es mucho más intuitivo, digamos. Naturalmente lo que vale para esto vale para el caso de tener una restricción terminal de desigualdad o de restricción invariante. Y vamos a suponer que se cumplen los supuestos de estabilidad 1 a 6, bueno, más o menos en realidad son 4, en realidad no son 6, pero había alternativos, había unos que se implicaban con otros, qué sé yo. ¿Sí? Básicamente recuerdan el más importante era el 3, que era el decrecimiento bueno, el supuesto básico de estabilidad se llamaba, ¿sí? Y lo vamos a ir adaptando a esos pasos a el caso de seguimiento con variables artificiales. Y voy a recorrer esos supuestos para el caso de variables artificiales. El primero, el más básico de todo, era el supuesto de continuidad del sistema y del costo. F y L son continuas y tienen que ser equilibrios XS y US y XA y UA, ¿sí? Siempre, ¿no? Y además el costo de etapa tiene que ser 0 en el sentido de que, fíjense lo importante de esto, que el costo ya desaparezca solo cuando yo
solo cuando los estados predichos se peguen a las variables artificiales, y no antes. Eso significa que el L0 sea 0 en 0. Bueno, las propiedades de los conjuntos de restricciones. El conjunto X es cerrado, ¿sí? X, bueno, el conjunto terminal tiene que ser factible, o sea, XA tiene que ser factible, U tiene que ser compacto. Acá fíjense que todavía no aparece eso que menciona Martín. Y este detalle en rojo también es interesante. Entonces que no se exige que XS esté en XF. Esto es otra cosa distinta de lo que dijo Martín, pero tiene que ver con que aún metiendo una referencia, una R que sea infactible, ¿sí? Este tipo de estrategia va a seguir funcionando. O sea, ni siquiera se exige que XS, recuerdan que depende del R, sea factible, o sea, que esté en X ni que US esté en U. En este caso, lo que va a hacer el controlador, siempre va a ser factible, va a ser aproximarme lo mejor que pueda, según la norma que yo le ponga en el costo estacionario ese que aparecía, me lo va a aproximar lo más que pueda, pero sin perder la factibilidad. Bien, suposición, cota para el costo de etapa L tiene que cumplir esto, pero ahora ya tiene que cumplirlo para todos los XA que yo me imagino, o sea, para todos los equilibrios, es decir, el L tiene que estar acotado por debajo por una función K infinito, alfa L le llamamos, pero que ahora en lugar de largar de X, larga de una cosa. Esto es medio abstracto para cumplirlo, pero bueno, se tiene que cumplir eso. La distancia inicial de X menos XA, por una función alfa que es K infinito, tiene que cumplir tiene que ser una cota inferior del costo de etapa para X menos XA y U menos UA. Y la suposición de controlabilidad débil, que esto era más una cuestión técnica para redondear la prueba, esto yo no le daría demasiada importancia, pero bueno, para que sea exactamente una función de Lyapunov, la función del costo óptima, tiene que cumplirse eso que acabamos de decir. Suposición de controlabilidad débil, recuerdan que era una cosa que como no se podía cumplir para todo XN se la imponíamos, y es la bendita cota superior para el costo de etapa, o mejor dicho, para la sumatoria del costo de etapa, tiene que estar acotado por encima por una función K infinito, ¿no? Esto también es medio difícil de chequear si se cumple o no se cumple en los casos reales, pero bueno, es una suposición que tenemos que hacer para garantizar la estabilidad. Por otro lado, se cumple, también, o sea, quiero decir, es difícil encontrar esta función y ver cómo hacerlo para todo XA y demás, pero generalmente las cosas funcionan y esto se cumple. Bien, y acá viene un poco lo que hablábamos, lo que decía Martín, me parece, ¿sí? Es decir, supuesto de convexidad del costo de offset. ¿Qué significa? Que B estimado es definida positiva y convexa en XU, de modo que, y este es el punto, esto es lo que se tiene que cumplir, fíjense, vamos a llamar US estrellita y XS estrellita el óptimo de este problema de optimización. ¿Cuál es? Es el mínimo en realidad acá, esto es suposición de convexidad del costo de offset, no, es un poquito más amplio la convexidad que necesitamos, pero fíjate que es exactamente eso. El mínimo, cuando estoy minimizando solo la función estacionaria R de X A, sujeto a qué cosa, a que los XA pueden ser cualquier cosa, pero tienen que ser factibles, tiene que ser único, ¿sí? Bueno, ahí, dependiendo de la convexidad de esto, puede ocurrir que no sean únicos, ¿sí? Entonces se pierde esa unicidad y ahí no se cumple con este supuesto. Ese supuesto estaríamos violando, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, de esta manera, bueno, además de que eso sea único, tiene que existir una función K infinito tal que la distancia, fíjense, esto está puesto en general, porque está el costo de estacionario de R, UA, XA. Si yo le resto, o lo pongo a la distancia, porque este siempre va a ser más grande que este va a ser el mínimo por definición, en los valores óptimos, ¿sí? En los valores óptimos cuando optimicé esto, tiene que estar acotado por debajo por una función K infinita que le llamamos alfa S, de que de ZA menos ZS, Z recuerdan que eran las duplas siempre, esta es la dupla artificial y esta es la dupla artificial óptima,
diciéndolo por decirlo de alguna manera, ¿sí? Igual esto está puesto, fíjense, en términos lo más general posible. ¿Por qué? Porque está considerando la posibilidad de que esto no sea cero. ¿Y esto cuándo no va a ser cero? ¿Cuándo el óptimo no va a ser cero del estacionario? Y la única forma es que justamente el R sea infactible, es decir, cuando yo lo quiera guiar al sistema a un punto infactible, que es el comentario que está acá. Notar que si R es una salida factible, es decir, si US de R pertenece a U bebé está acá, y XSDR pertenece a X, son factibles, entonces este X de S estrellita, este U de S estrellita, X de S estrellita va a ser USDR y XSDR. ¿Por qué? Porque el costo de este va a ser cero y porque yo lo puedo alcanzar, digamos, ¿no? Acá no estoy teniendo dinámica, estoy diciendo acercar todo lo que más pueda de acuerdo a la factibilidad. De este modo, entonces, esa desigualdad acá, este término desaparece y lo único que me queda es que dice suposición 11, porque me falta el número acá, pero la suposición 11 es esta acá, decía el costo estacionario de R, EQA, XA, tiene que estar ese mismo costo, porque esto se me hace cero, tiene que estar acotado por debajo por una función K infinito alfa estacionaria, ¿sí? Digamos que en este caso, a ver si me puedo ubicar, retornando un poquito a lo que preguntaba Martín, ¿qué es lo que se va a estar violando en este caso? Que sería una pregunta en el caso que dijo Martín. Fíjense que esto tiene que ser mínimo, o sea, tiene que ser único el mínimo siempre, ¿sí? Este problema de optimización para las R's que yo quiera contemplar, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo, es bastante fuerte esto, parece una soncera, pero es bastante fuerte el tema de la unicidad de eso, porque si no, no hay garantía de que me va a converger al mínimo ni demás, digamos. Tiene que haber un único US estrellita y X estrellita, sea o no sea el de acá, pero tiene que ser un único, ¿sí? Que minimiza el costo del capa. En el caso de tener un conjunto acá no convexo, este problema deja de ser convexo, ¿sí? El problema convexo, ¿no? El problema de utilización convexo no solamente requiere que el costo sea convexo, no es solamente con poner un costo cuadrático acá yo lo arreglo, sino que el espacio factible tiene que ser convexo, ¿no? Bueno, entonces ahí perderíamos esa convexidad y bueno, no estaríamos cumpliendo este supuesto y podría haber problemas, ¿sí? Naturalmente también existen soluciones y demás, pero no no con lo que estamos contando ahora. Bien, ahora viene el teorema de estabilidad. Yo voy a dar una idea nomás de cuáles son los problemas, que es lo que yo más o menos le dije a Juan. Se puede, bueno, yo dudo por ahí sin incluir toda la prueba, porque lleva un montón de lemas alternativos, lemas técnicos que se necesitan, como 3 o 4 lemas para poder llegar a la prueba de estabilidad. Y qué sé yo, que cuando uno llega a la prueba de estabilidad generalmente se olvidó de los lemas, y bueno, es medio áspera. Repito, hay poca gente que entiende realmente toda esa demostración de estabilidad con estas cosas, y el propio Rowling, que es el del libro, y qué sé yo, también tuvo su tiempo para entenderla. Cuando se la contaron por primera vez, que fue Antonio para allá, Antonio, un muchacho que trabaja con nosotros, y al principio no entendía, hasta que bueno, después sí se entendió y quedó todo. Pero bueno, tiene algunas cositas muy, muy técnicas. Bien, entonces, el teorema este lo que dice es que, supóngase, porque formalmente, supóngase que se cumplen los supuestos que fuimos recorriendo anteriormente, entonces para cualquier referencia de salida, y eso es fuerte, para cualquier referencia de salida que se nos ocurra, el equilibrio, ahora ya no más el equilibrio asociado a XR, porque puede no ser alcanzable, pero el equilibrio XS estrellita, con un control asociado US estrellita, que proviene de la minimización esta, que tiene solución única, es asintóticamente estable, con un dominio de atracción de al menos esto que está acá. De al menos digo porque podemos utilizar un conjunto invariante como terminal, pero el dominio de atracción es el conjunto controlable en n pasos a todo el equilibrio, ¿sí? Acá no estamos hablando de conjunto controlable a un equilibrio particular. Acá, básicamente, lo que hacemos con esta variable artificial es independizarnos completamente de las referencias. No me importa la referencia que sea, el dominio de atracción es el conjunto controlable en n pasos a cualquier equilibrio, ¿sí? Bien.
La demostración, que no es una demostración, en realidad es un sketch of the proof, es una idea de la demostración, es la que acabo de comentar recién. Es decir, se muestra primero que XS estrellita es estable, XS estrellita es el alcanzable, digamos, el equilibrio al que yo puedo llegar, es estable en el sentido de epsilon delta, y luego que XS estrellita es atractivo, perdón, lo que implica la estabilidad asintótica que queremos. Para la primera parte se muestra que existe una función de Lyapunov que vamos a llamar W, es un poco diferente de XR, que cumple con las condiciones típicas de una función de Lyapunov, es decir, está acotada por abajo y por arriba. ¿Por qué cosa? Por funciones K infinito, que le vamos a llamar alfa y beta de W, la inferior y la superior, siempre tomando como condición inicial, es decir, la distancia del estado inicial al alcanzable, al X estrellita alcanzable, y después tenemos esta bendita función de decrecimiento del costo, es decir, que el W evaluado en un X posterior menos el W en X, ese paso está siempre acotado por una función de una K infinita. No, acá creo que, no sé si no deberíamos poner un costo de etapa también, porque la tasa de crecimiento tiene que ser un costo de etapa, pero bueno, por ahora lo dejamos así. Esto se cumple, pero es más preciso todavía lo que se cumple, porque aparte de que decrezca, decrece con una tasa de crecimiento como el caso anterior. Bien. Y para la segunda, para la parte de la atractividad, se muestra que X de K converge, o sea, tiende a X, esa estrellita, cuando K tiende a infinito. Bien. Antes, quiero decir, en el problema clásico de MPC sin variables auxiliares, la estabilidad consistía en mostrar que existe una función de Lyapunov. Ahora, las tres condiciones para que Bn óptima, que es nuestro candidato por excelencia para las funciones de Lyapunov, sea una función de Lyapunov, se cumplen de manera muy similar al caso de regulación, o al caso de seguimiento de referencia sin variables artificiales, solo que referido a la cantidad, fíjense, X menos XA. Esto, más allá que no entremos en los detalles, es intuitivo, ¿sí? Es decir, en lugar de hacerlo, de penalizar, de utilizar la cantidad, la norma de X, o la norma de X menos XS de R, que es un valor fijo, ahora utilizamos X menos XA, con el detalle y el warning ahí prendido de que XA es una variable que me va a cambiar de tiempo a tiempo de optimización, ¿sí? No es una cosa fija. Como es una variable de optimización, esa XA óptima, por decirlo mejor, me va a ir cambiando de tiempo a tiempo, ¿sí? Porque es la zanahoria que me está llevando hacia el equilibrio que yo quiero. Bien, entonces, lo que vamos a demostrar con eso es que X tiende a XA, ¿sí? Que de alguna manera XA es atractivo. ¿Cuál es el problema? XA se mueve, eso es lo que acabo de decir, lo mostramos recién en la simulación. XA no es una cosa quieta como el XS de A. Entonces, bien podrían estas dos secuencias de estados, ojo, esto significa secuencia de estado, el estado real se va moviendo y en una secuencia converge a otra secuencia, que son las XA de I, es decir, en el tiempo que yo estoy resolviendo el problema, no de K, porque no hay XA de K, XA es una sola para la predicción. Pero sí hay una XA, acá a lo mejor para ser más claro incluso habría que poner X de I y XA de I. Es decir, esas dos secuencias pueden, de hecho se muestra fácilmente que una converge a la otra, pero aún convergiendo una a la otra, como dice allí, pueden no converger a un punto de equilibrio. Esa era la parte que yo, bueno, esto es medio un chusmerío, pero esa era la parte que le costaba ver a Rollins, por ejemplo, James Rollins, el autor del libro este de texto que usamos nosotros, esa es la parte que le costaba ver con las variables artificiales. Decía, también, vos me estás demostrando que X tiende a X, pero acá las dos se mueven y pueden quedar, como decía él, wandering around, pueden quedar dando vueltas, o sea, en realidad no pueden quedar, se demuestra que no pueden quedar, pero uno tiene que mostrar que no va a pasar eso, ¿sí? Porque aparte XA es un equilibrio, digamos, ¿no? En el sentido de que es muy difícil que se muevan ahí de un equilibrio a otro. Pero bueno, nada. Entonces, para mostrar que eso no es así, lo que se muestra, y esto yo lo digo aquí en un solo ítem, pero lo que le decía, toda esta parte lo que lleva son 3 o 4 por lo menos lemas bastante abstractos que son más complicaditos, pero bueno, lo que se muestra es que existe una función K, alfa, tal que ocurre esto acá, fíjense. La norma de X menos XA
¿sí? Esto sí también tiene que ser para todo x de y y xa de y, si quieres, ¿no? Tiempo a tiempo sería esto. Está acotada por debajo por una función alfa de, a ver si estoy poniendo bien. Un segundo, me parece que está mal el signo. XA. No, perdón, está perfecto. Sí. Me surgió. Decía, la norma de x menos xa es mayor o igual que alfa. Alfa, dije, una función k, ¿de qué cosa? De x menos, ahora sí, x menos xs de r. En realidad acá habría que poner, si uno lo quiere referir al caso que veníamos hablando, tendríamos que poner el xs estrellita. Bueno, acá estamos suponiendo que ese xs de r es alcanzable, digamos. No, bueno, es lo mismo. Pero fíjense, esta desigualdad, ¿qué es lo que me está diciendo? Al ser alfa una función k. Me está diciendo que si xa va a 0, si esto va a 0, que es lo que es fácil de mostrar, con esta condición yo me garantizo que también va a ir a 0 lo que está acá. ¿Sí? Es decir, si x converge a xa, entonces x también converge a la referencia que yo quería hacer. Y eso, ya que somos un poquito, es lo que se ve acá. Fíjense, imagínense, x es el azul, xa es este tipo que va viajando, porque siempre tiene que viajar en el equilibrio, el rojo este que va viajando por la línea esta. Y este es el xs de r. ¿Sí? Yo lo que dije que es fácil garantizar la convergencia de este a este. ¿Sí? Pero ese último resultadito, que es el que le da sentido a todo esto, me dice no puede llegar este a este si antes no llegó este a este. Es decir, con esas funciones k que acotan, lo que me está diciendo es que, evidentemente, fíjate que el azul este acá va a converger a este, pero antes de que converja a este, al rojo, el rojo ya convergió al azul. Es decir, antes de que x converja a xa ya convergió a la referencia. Esa cosa tan sencilla como que estoy poniendo, es como hacer la convergencia en dos tramos, es esto acá que puede estar un poco en abstracto, pero que es el resultado interesante, digamos, de todo esto de las variables artificiales. ¿Sí? Esto que está acá. Es decir, esta convergencia de x a xa acota por arriba a la convergencia, para decirlo mal y pronto, a la convergencia de x, de este mismo x que está acá. Este es el estado real del sistema que va avanzando, a xs de r, es decir, a la referencia. Bien, antes de pasar a los otros casos de interés, algunos comentarios de esto, comentarios, bueno, sobre todo de la utilización y esto, qué sé yo. Esto de usar variables artificiales es medio una cuestión entre computacional y metodológica para solucionar un problema, pero bueno, o sea, no hace a la cuestión formal, fundamental de los MPC, pero yo, saben que nosotros trabajamos mucho tiempo con esto y le tenemos un cierto cariño, pero yo me atrevo a decir que simplifica muchísimo las cosas y muchísimo los problemas, es decir, como que abre mucho la aplicabilidad, o el rango de aplicabilidad de lo que son los MPC. Digamos que casi que es difícil para nosotros ya concebir a esta altura. Bueno, también hay otras técnicas, no solamente la de variable artificial, pero la de variable artificial o la de variable auxiliar es muy versátil. Veo que no se concibe una aplicación general de MPC que no tenga en cuenta alguna de estas cosas, porque siempre aparecen problemas de factibilidad y cosas así, bueno, nada. Entonces suele ser bastante amigable. Al principio cuesta, porque están estas cosas de las convergencias dobles, digamos, ¿no? Es decir, ojo que acá hay otro detalle, yo no puedo garantizar un detalle importante para los que le buscan la matemática, el detalle matemático, yo no puedo garantizar que X converge asintóticamente a A y que A converge asintóticamente a XS, porque no puedo sumar dos convergencias asintóticas porque eso no me da convergencia asintótica, ¿sí? El XA nunca llegaría, el X nunca llegaría al XA, entonces no puedo empezar la otra convergencia de XA a la otra, no me sirve, o sea, no puedo superponer convergencias. Ese resultado no sirve para nada. O sea, si yo pudiese demostrar que se puede demostrar que XA converge a XS, no me sirve. Yo tengo que mostrar que el hecho de que X converge a XA implica que X converge a XS. ¿Sí? Ojo con eso también. Bueno, quiero decir
esas cositas hacen que sea un poquito tricky, un poquito complicada la realidad artificial, pero bueno, yo debo decir que es muy útil para un montón de cosas, soluciona muchos problemas. Bueno, ahora vamos a ir a ver de abajo para arriba, quiero decir, de lo simple a lo complejo, qué tipo de problemas ayuda a solucionar el uso, la idea, el concepto, el uso general de variables artificiales. El primero es el control por zonas, pero vamos a ver que después eso se puede ir extendiendo, por ejemplo, al seguimiento de trayectorias periódicas, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí se ve claramente la importancia de utilizar ya no variables artificiales, nosotros le llamamos trayectorias artificiales, pero bueno, la idea es exactamente la misma. Bien, ¿de qué se trata la idea de utilizar, la idea del control por zonas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa el control por zonas? Bueno, yo creo que algo de esto comenté alguna vez o algo, pero lo quiero revivir ahora y sobre todo lo quiero poner en blanco sobre negro porque si bien parece una cosa trivial, creo que no lo es ni de cerca, digamos, el hecho de el control por zonas. Y ahora me voy a explicar. Un caso de interés que surgió incluso cuando uno va haciendo el avance cronológico del MPC fue que se presenta cuando el objetivo ya no es el guiar el sistema a un punto específico de salida R, sino más bien a un conjunto de salida que lo vamos a llamar con este gamma mayúscula que está acá. ¿Sí? Es decir, esto, como siempre ocurre, viene de la aplicación y después se materializa en las formalidades teóricas. Hay muchos casos, sobre todo en la industria petroquímica o en la industria en general, donde tenemos muchas variables controladas y muchas variables manipuladas, donde por razones de imposibilidad o por razones de deseo de que uno quiere una cosa, no se quiere guiar el sistema a un punto específico, que de hecho los puntos no existen en la realidad. Fíjense el pequeño detalle ese, no existe en la realidad la temperatura 280 grados, 0,00000. No existe. Existe 280 más o menos una cosa chiquita, pero siempre existe un ranguito. Bueno, ese es otro punto. Pero en la industria, por ejemplo, por los grados de libertad que tiene el sistema, por ejemplo, es decir, que tiene más salidas que entradas, que es muy habitual que ocurra eso. Nosotros en YPF y en Petrobras, que hicimos algunas cosas ahí, que trabajamos, vimos esos casos. La gente sabe que como no tiene grado de libertad, le dice, bueno, la I, alguna salida, I1, I2, I5, manténemela en este rango de seguridad. Listo, con eso me alcanza. Bien. Ese es básicamente el problema de un control por zona. Entonces, lo que tenemos es que asociamos ese conjunto gamma a un conjunto de equilibrio del espacio de estado. Es decir, ya no vamos a tener un XS de R, un XS minúscula de R, sino que vamos a tener este conjunto que le llamamos así, no sé, X caligráfico S de gamma. O, eventualmente se podría pensar, que después lo vamos a extender a un conjunto invariante, pero primero pensemos en un equilibrio, porque es el caso más sencillo y porque aparte generalmente uno quiere que las cosas queden, ¿sí? Y su correspondiente conjunto de entrada, naturalmente, XS de gamma. Perdón, US de gamma. Es decir, ahora en lugar de tener un XS de T, X minúscula S de T, de R, ya llega la hora y media y empiezo a hacer agua con el discurso. Decía, en lugar de tener un XS puntual de R y un US puntual de R, ahora tenemos un conjunto XS caligráfico de gamma y un conjunto U caligráfico S de gamma. ¿Sí? ¿Cómo se calculan ese conjunto? Bueno, sobre todo el conjunto XS, que es el que le da origen. Bueno, son todos los X factibles, tales que existe una U factible, tal que esa dupla, primero que nada, forma un equilibrio, estamos hablando de equilibrios, ¿sí? Y además, H de X pertenece a el conjunto gamma, el conjunto de equilibrio. Es decir, todos los X tales que, si yo le aplico H, que es lo que me hace la salida, esto es I, es la salida, esa salida tiene que pertenecer justamente al gamma, que es mi conjunto de equilibrio de salida. Claramente, según esta definición, ese conjunto XS de gamma está contenido en el equilibrio factible. ¿Recuerdan el problema ese? Todo el segmento fucsia era el equilibrio factible. Imagínense que yo ahora lo quiero llevar a un pedacito nomás de ese equilibrio factible. Pero ¿qué pasa? Pero ahora no me importa
a qué punto lo quiero llevar. Es decir, cualquier punto de ese equilibrio es igual a los fines del objetivo de control. Y esto es bastante caro lo que es incluso los conceptos básicos de control. En muchas aplicaciones, el objetivo de control, recuerdan que yo cuando empecé a hablar de todo esto decía que era muy importante definir los objetivos de control, cuál es el objetivo de control, repensarlo, verlo, no decir a la marchanta, como hablando con un fardo, decir, el objetivo es esto porque me parece que es esto. No, definirlo bien. Por ejemplo, si yo quiero, que después vamos a mostrar el ejemplito en el caso de diabetes, si yo quiero mantener la glucosa entre dos valores determinados y efectivamente da exactamente lo mismo cualquiera que sean los valores dentro de ese rango sano, digamos, del rango de la normoglucemia, ¿para qué voy a querer guiar el sistema a un punto específico en cuyo caso voy a desperdiciar energía de control? O sea, voy a malgastar el control o voy a sobrecontrolar el sistema. Es decir, voy a estar queriendo llevarlo de forma terca a un punto cuando en realidad el objetivo no me lo pide porque me dice, mirá, es exactamente lo mismo que esté en un borde del rango como que esté en el otro borde del rango. Entonces, es como que el problema cambia, digamos, porque el objetivo ya es un conjunto. Muchas veces, y muchos papers cometen el error conceptual importante de confundir el control por zonas, en general no el MPC por zonas, el control por zonas, con lo que son las restricciones. Estos no son restricciones, ¿sí? Esto lo que me está diciendo lo que me está haciendo es generalizar el objetivo de un punto a un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser mi control? Tiene que, cuando llegó a ese objetivo, cuando llegó a ese conjunto, mejor dicho, dar por cumplido el objetivo y ya no hacer más nada, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que meter un punto o que meter un valor dentro de ese conjunto y decir que llegue a ese punto y que no salga de los límites. Eso ya es otra cosa. Eso es control puntual con restricciones, y no control por zona, ¿no? Control por zona significa que el control, cualquiera sea, MPC u otro, dé por concluida su labor de controlador, por así decirlo, una vez que estemos dentro del conjunto, no importa en qué parte del conjunto esté. Y eso no es trivial. Dicho de otro modo, como dice acá, bueno, cualquier punto del objetivo debe minimizar la función objetivo del MPC. Ese es otro punto importante. Yo no puedo penalizar la distancia a un punto, por ejemplo, de ese conjunto, porque esa distancia se me va a hacer cero solo en el punto, no en cualquier punto del conjunto. Entonces tengo que abrir un poquito más el scope, naturalmente. No todos por ahí el control más clásico, el control avanzado, pero no trabajando en conjuntos, no están familiarizados con esa idea de distancia, por ejemplo, de punto a conjunto, entonces estas cosas le mueven un poco el tablero, digamos, ¿no? Pero eso es lo que es el MPC por zona, ¿sí? Es guiar el sistema a un conjunto, no a un punto, a todo el conjunto. Bien, y de paso, la idea de las variables auxiliares o artificiales ofrece claramente, ya es intuitivo, una solución directa a este problema, porque justamente lo único que vamos a tener que hacer es modificar muy sencillamente lo que es el costo estacionario ese que habíamos definido, diciéndole justamente lo que acabo de decir, medio entremezclado entre lo que le venía diciendo, es decir, en lugar de guiar ahora las variables artificiales a un punto específico, ¿qué pasa si yo penalizo la distancia de esa variable artificial al conjunto ese de equilibrio al que yo quiero llevar las cosas? Y listo, ahí ya lo tengo solucionado. Porque vieron que tenía como dislocadas las convergencias, en el sentido de que primero me ocupaba de que el sistema converja a la variable artificial, y además eso después me garantizaba que la variable artificial, que el estado también iba a converger a la referencia. Bueno, ahora imagínense que la referencia, en lugar de ser un punto, es un conjunto de equilibrio siempre, ¿sí? Y todo lo que vinimos hablando no va a cambiar prácticamente en nada. Entonces, vamos a poner un poquito de nomenclatura para que queden claros los conceptos, es decir, tenemos, como definimos ese conjunto de XS de gamma y US de gamma, que son factibles los dos, y ahora solamente la función estacionaria, la otra transitoria ya están dando, digamos, no necesitamos tocarla, porque aparte depende de las mismas variables artificiales, incluso el espacio factible también no depende de R, ya tenemos todo libre el camino, pero sí el costo estacionario, decíamos, ahora va a depender de ese conjunto, lo necesitamos
como parámetro y de las variables artificiales, y una forma de hacerlo, digo una forma, que es una forma general, es penalizar entonces la distancia, acá tenemos un término positivo, penalizar la distancia de todo, del XA, de esa variable puntual artificial, a todo el equilibrio de estado, y lo mismo para el UA. ¿Sí? Estas nomenclaturas, es decir, la norma con el subconjunto acá significa esto, ¿no? Creo que ya lo dijimos por ahí, es la distancia, la función distancia, que no es trivial, ojo, requiere de una variable artificial y demás, no es trivial la distancia de un punto a un conjunto, pero creo que ya estamos en condiciones de comprenderla así conceptualmente y poder ponerla así directamente ahí en el que me faltó decir que le quería decir y se me olvidó. Bien, esto claramente está diciendo distancia, pero la norma que yo utilice acá puede ser cualquiera, lo cual ofrece una gran versatilidad de formas de convergencia. Es decir, van a ver que depende de la forma que tenga este conjunto de equilibrio en el espacio de estado, no es lo mismo una norma que la otra, no es lo mismo llegar por un lado que llegar por el otro, y esa versatilidad, o sea, no es lo mismo la norma infinito que la norma 1 que la norma cuadrática, ¿no? Para converger a ese equilibrio. Bueno, vamos a ver, ahí incluso vamos a ver unos ejemplitos que muestran que eso también le da un poco de versatilidad, ¿sí? Lo que quiero decir es, depende cómo es la función distancia, o sea, depende de la norma que define la función distancia, es como yo voy a converger a ese conjunto de equilibrio por un lado, por el otro, etc. Bien. El conjunto terminal en este caso lo vamos a poner directamente como conjunto terminal de igualdad, ¿sí? Es decir, para no complicar las cosas, se podría pensar, pero no lo vamos a complicar, directamente la región terminal. Esto habla de la otra parte, de la parte transiente, ¿no? Para ver acá. Pero le vamos a poner que el conjunto terminal, imagínense que es el XA, total el XA se me mueve, ¿sí? Se me mueve a lo largo del equilibrio, está libre, pero bueno, pero va a ser ese punto, con lo cual tenemos el siguiente problema de optimización. Lo que estoy haciendo ahora es solamente repetir el problema de optimización completo. Perdón, antes voy a recordar el transiente. Fíjense, dije que el costo estacionario se modificaba. El costo transiente no se modifica nada. Es exactamente el mismo que teníamos antes. Bueno, acá, como dije que iba a utilizar la restricción terminal de igualdad, y como pasaba antes también, el costo terminal es cero, porque ya está. Xn es XA. Si lo estoy obligando yo a que sea por restricción, ese costo no tiene sentido que lo ponga porque ya es. Bien, entonces ahora sí, me había adelantado, el problema de optimización queda así. Este Bn es el transiente este, que es el mismo que teníamos antes, más el estacionario este, ¿sí? Y la región factible, y este es el punto interesante, queda exactamente igual que la que teníamos antes. Esto es un igual, acá no es pertenece porque no está puesto en términos de conjunto, es un errorcito ahí de tipeo. Lo que quiero decir es que este espacio acá es exactamente el mismo que teníamos antes. No se cambió nada porque todo lo que cambió apenas es el costo de estacionario, digamos, ¿no? Nada más. Lo otro no cambió nada, esto es todo lo mismo. Fíjense que le pido que la variable artificial sea un equilibrio para que camine arriba del equilibrio, pero no le pido otra cosa, ¿sí? Solamente eso. Bien. Bueno, esto no sé si mencionarlo porque hay muchas cosas. A ver. Bueno, es una generalización un poquito más grande. Hay cosas de esta. Hay un libro nuevo ahora que salió de MPC que está muy interesante, donde trabajan con estas líneas, qué sé yo, que es hacer una pequeña generalización y poner, bueno, no, este es el problema alternativo con X, S y V. No, vamos a plantear esto porque son los voy a confundir más todavía. A ver si me estoy olvidando de algo, porque quería llegar al ejemplito, porque ya estamos cansados todos. A ver si me estoy olvidando de decir. Bueno, esto más o menos es lo que le dije de esa versatilidad que le da las diferentes funciones distancia, punto, conjunto que utilicemos, o sea, las diferentes normas que utilicemos. Bien, acá hay un ejemplito, otra vez estamos en el caso del doble integrador, ¿sí? Es decir, tenemos el problema de guiar el sistema
a un equilibrio. Bueno, acá hay una trampita en el sentido de que es un doble integrador con dos entradas, por lo tanto, les pido que me crean, tendría que presentarlo un poquito más prolijo este problema, pero bueno, acá en realidad en lugar de tener esta línea como equilibrio tenemos un conjunto con interior, digamos, no vacío, ¿sí? Tenemos esta zonita acá fucsia, porque es el doble integrador pero con dos entradas, ¿sí? Entonces la dimensión del equilibrio pasa a ser 2, no 1, no es una línea, sino que es este rectángulo en ese caso. Bien. Pero ¿cuál es el punto acá? Muy sencillamente, acá tenemos 3 objetivos que por alguna razón a mí me interesaban alcanzar. Fíjense, incluso, como ocurría antes, puede ser que esa zona que yo le estoy poniendo sea infactible o que no sea un equilibrio, pero el controlador lo que sí me va a garantizar es que yo voy a llegar, porque no puede ser de otra manera, al equilibrio que más cercano esté a esa zona, ¿sí? Pero a la zona entera, no a un punto cualquiera. Acá le pusimos el centro, pero para ponerle nomás. Pero estos son 3 casos distintos, fíjense. Con una norma 1, por ejemplo. En este caso, en el caso C, la zona sería, lo que está con azul, es la zona que yo le pongo como directiva que quiero que llegue. Ahora, en realidad el alcanzable va a ser la intersección de ese conjunto con la parte fucsia, porque tiene que ser equilibrio. Yo no puedo dejar el sistema claramente donde no hay un equilibrio. Bien. Entonces fíjense que el controlador va y se pega por acá. Y va por este lado, porque así lo dice la dinámica y así lo dice la norma 1. Entonces, llegó ahí y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que minimicé, ¿sí? Naturalmente, podría haber llegado por otro lado y se hubiera quedado en otro lado, pero si llegó ahí, se quedó ahí. No me va a llevar adentro ni a nada. Va a ir a la zona, ¿sí? Puede ser que termine en un lugar adentro, depende cómo sea la cosa, pero lo que va a pasar va a ser eso. En este caso, en el caso bueno, nada, este está más dislocado todavía, pero todavía tiene una intersección no nula, es decir, el lugar donde yo le quiero mandar, la zona, con el equilibrio, entonces el control va a ir a el mejor equilibrio o el primer equilibrio que encuentra con la norma 1, tal que pertenece a ese punto. Y en este caso, incluso para forzar un poco la máquina, se le pasó una zona que por ponerle por algún error de comunicación entre las etapas, o porque se le pasó mal la zona donde yo quiero que el sistema esté, no se puede llegar a eso, pero de acuerdo a la norma 1, se ubicó el sistema en el equilibrio más cercano posible a este. No es muy cercano, pero bueno, otra cosa no se puede hacer. Siempre hay que diferenciar lo que son limitaciones del control y limitaciones del sistema. Esto es claramente una limitación del sistema, no del control. El control hace lo mejor que puede, de hecho, soluciona la situación, pero lo que mejor puede hacer es quedarse cerca acá, digamos, ¿no? Es decir, en ese caso, esta función distancia no va a ser 0, ¿sí? Y no tiene por qué ser 0, mientras sea único el mínimo no importa. O sea, mientras sea única esta solución acá, mientras exista un único punto que minimice la distancia de algún equilibrio a la zona, el sistema me lo va a llevar ahí. O sea, tiene que ser único. Para que sea único, con la convexidad de esto y de esto, alcanzo, ¿no? Bueno, convexidad era la pregunta que hacía, justamente lo que preguntaba Martín. Cuando no hay convexidad, ahí las cosas cambian porque no puede ser única, entonces no tenemos garantía de converger. Bien. Y acá tenemos, bueno, otro caso cuando utilizamos otra norma, ¿sí? Que eso es lo que le quería mostrar, una homotesia, o se llama así, no me acuerdo ahora bien la definición, cómo lo hemos hecho, pero nada, esto es el mismo problema cambiándole la norma. Cuando se le cambió la norma, se lo llevó a distintos valores a distintos puntos dentro de la zona, o lo más cercano a la zona, distintos puntos de equilibrio, pero que ya no son los que estaban antes porque cambié la norma. Bueno, nada, lo que quería mostrar allí era que tiene una cierta versatilidad con estas cosas, ¿sí? Para poder guiar el sistema y para poder adaptar el sistema al problema en cuestión que uno tiene, digamos, ¿no? Siempre y cuando se trate del control por zona. Lo que venía ahora, que ya un poco lo repasaron, me parece, incluso con Juan y demás, yo lo iba a pasar un poco por arriba y todo, pero lo cuento la clase que viene, ya estamos medio, por hoy ya está bastante bien, me parece.
es el tema del páncreas artificial, donde justamente a mí me parece interesante mostrar esto porque es un ejemplo típico donde el control por zona nace naturalmente, digamos, ¿no? Es decir, bueno, en medicina, en suministro de medicamentos y demás, generalmente se tiene que trabajar por zona porque es muy difícil querer llevar una cosa a un solo valor, hay variabilidades inevitables y qué sé yo. Bueno, en este caso es claro que aparece ese tema, digamos, ¿no? Es decir, acá, bueno, están un poquito sofisticadas las gráficas, pero yo tengo la glucosa, tengo una zona verde que se llama la normoglucemia, la zona de valores de glucemia aceptables, donde no hay riesgo. Cada uno de esos valores se corresponde con un equilibrio, aunque acá haya variación. Esto es la gráfica temporal, ojo, no nos confundamos con el espacio de estado, es una gráfica temporal. Cada uno de estos valores se corresponde con un equilibrio, bueno, entonces depende cómo uno va guiando las cosas, puede ir a la parte de arriba, a la parte de abajo o dejarla adentro. Pero el tema es que, en este caso que tiene perturbaciones, por ejemplo, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que mientras las perturbaciones no me saquen la glucemia de la zona que yo quiero estar, el controlador no va a hacer nada, es decir, no le va a sobreinyectar insulina al paciente, en este caso, cuando no hace falta. Es decir, pongamos que viene una perturbación y me lo movió, pero me lo dejó en la zona, listo, yo no hago nada. Y es lo correcto, ese es el objetivo verdadero de un control. Si no estoy sobrecontrolando, si yo le pongo un valor acá en el medio, quiero que vaya, en lugar de estar entre 80 y 140, como dice ahí, quiero que esté en 110 exacto, y cuando se pase a 125, va a controlar, va a meterle insulina, cuando en realidad no hacía falta hacer eso. O sea, no es el objetivo, yo no quiero meterle más insulina de la que puede tener riesgo, ya sabemos, como toda cosa exógena que pongamos en el cuerpo, sus efectos colaterales y demás. Bien, nada, esto lo mostraba como un ejemplo de aplicabilidad del control por zonas, y incluso acá también hay otras versatilidades también que aparecen en el caso particular de la glucemia, si uno se pone a estudiarlo, y es que hay una especie de costo asimétrico, en el sentido de que, hablando de esas normas, un pasito más allá del tema de las normas es, por ejemplo, decirle que se penalicen más pasarse por abajo que por arriba, porque en este caso particular la hipoglucemia es mucho más peligrosa que la hiperglucemia. Entonces, aún así, trabajando por zona, se puede trabajar con costos asimétricos, es decir, no es lo mismo llegar por acá abajo a la zona que llegar por acá arriba. Repito, esto es una gráfica temporal, por ahí cuesta verlo en el espacio de estado y demás, pero lo que quiero decir es que, cambiando normas y cambiando costos, la forma del costo, quiero decir, se puede tener una versatilidad y poder solucionar un montón de problemas que a priori no parecían poder solucionar. Bien, lo que viene después, que yo no lo terminé, es el seguimiento de trayectoria. Ya fíjense que ya me puse a plantear los problemas y todo, en el sentido de tener una trayectoria que varía en el tiempo y todo, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Si es que termino, si no se lo cuento medio por arriba, aunque sea para que quede la idea, para la clase que viene. Es decir, fíjense que vamos de lo sencillo a lo más complejo. El control por zona era puramente estacionario, o sea, lo único que hicimos fue ampliar el punto a un conjunto, pero de equilibrio completo. Bueno, ahora ya está cambiando un poco la cosa. Es decir, queremos seguir una trayectoria que, como tal, al ser trayectoria ya no es un equilibrio, es un transiente, pero es un transiente en partido. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene. No sé si quedó alguna duda, algún comentario, Martín, Juan, ya que estamos, de esto que vimos. ¿Se quedó claro más o menos? Por mi parte quedó todo claro. Buenísimo, bueno. Entonces, nada, el jueves que viene vamos a ver, Juan, cómo nos arreglamos, pero la idea sería, si se puede, Sí, vemos cómo nos arreglamos, claro. extender el MPC que vimos el otro día, ¿viste? Que yo les conté y todo, ya lo tengo hecho y todo, hay que recordar las simulaciones y todo, extenderlo al caso de variables artificiales, ¿no? O sea, meterle las variables artificiales, mostrar cómo se meten, y mostrar cómo funciona y qué problema soluciona y esas cosas, más o menos parecido a esas simulaciones que yo tenía andando, pero hacerlas, digamos. Hacerlas, claro, con la inclusión de la variable artificial. Básicamente eso, y ver bien cómo quedan cómo se arman los términos de costo de etapa, cómo se arma el costo estacionario, etcétera, dónde se ponen, esas cosas, ¿no? Claro. Así Está que, perfecto, para dar una sí. idea de que los chicos puedan usar un poco el tema de las variables artificiales, si quisiesen, poder utilizarlo, poder hacer andar un MPC con variables auxiliares. Claro.
totalmente. Así que después vemos, nos organizamos, pues no te preocupes ya para ver esa. Dale, perfecto. Capaz que ahorita en la tarde o algo. Bueno, cualquier cosa lo hablamos. Bueno, Listo. Bueno, gente, nos vemos una buena entonces tarde. el jueves. El Que la jueves. pasen bien. Nos vemos. Igualmente que se me. Hasta luego.